nuestro Padre Celestial, una vez más acudo a tu trono de la gracia, a través de tu Hijo amado como mi único abogado y mediador, presentándote la meditación que en estos momentos vamos a iniciar, suplicándote que me des discernimiento para poderla desarrollar y también que cada uno de los hermanos que van a estar escuchando el tema sean también receptivos a este día concretamente que estamos celebrando y podamos entender la obra, la misión para cada uno de nosotros. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, debíamos meditar en las escenas ocurridas en el lugar de la ejecución que tuvo lugar hace casi 2000 años atrás. Cuando realmente pensamos en estas solemnidades, pensamos concretamente en lo que sucedió un día como hoy, debemos ser totalmente diferentes, hermano y hermana. El mundo en general celebra Semana Santa, pero una Semana Santa de fuera del corazón, no de dentro. Porque si fuera una Semana Santa interna, el mundo estaría diferente. Pero nos hemos vuelto muy materialistas y lo que antes era reverente, solemne, era una semana en mi niñez en la cual teníamos respeto y temor. Hoy la sociedad ya no piensa en eso y solamente piensa en disfrutar de esos días de vacaciones y pierden de vista el gran significado de lo que hoy debe ser un Pesaj, una Pascua en nuestra vida. Y debíamos meditar, después de haber estado compartiendo estos dos temas anteriores, debíamos meditar, hermano y hermana, en lo que realmente significa una Pascua, que es la liberación del pecado. Y hoy, un día como hoy, salvando las 6 horas de diferencia que hay entre Argentina y Jerusalén, poniéndonos hoy como si fuese en aquella misma hora, a las 10:30 de la mañana, cerca de las 11 aproximadamente, nuestro Redentor estaba siendo injuriado. Llevaba una corona de espinas, había sido abofeteado, escupido, siendo totalmente inocente, maltratado en todos los sentidos. Lo habían levantado entre el cielo y la tierra como un vil pecador, aquel que era la majestad del cielo. Y Pilato, en ese palo de ejecución, puso un letrero en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. En griego y en latín no importa. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, o Jesús Nazareno, no tiene ningún significado, hermano y hermana. Sin embargo, esas mismas palabras en hebreo significa que tenía el nombre de Yahweh, porque en hebreo significa Yahshua, Adnorai, Wemelech, Ayaudim. Tiene la I, la H, la W y la H de Yahweh. Por eso los judíos dijeron: no pongas rey de los judíos. ¿Entienden, hermano y hermana? En entender esta parte es muy importante para poder comprender cómo las piedras claman. Los dirigentes del pueblo de Israel despreciaron a quien era la majestad del cielo. Lo despreciaron y le dieron muerte. Sin embargo, Pilato,
una persona despreciada por el mismo pueblo de Israel, puso en el letrero Yahweh, lo que era. El Yahshua del Nuevo Testamento era el Yahweh del Viejo Testamento. Era aquel verbo, era aquella palabra que posteriormente se hizo carne y habitó entre nosotros, como hallamos en Juan capítulo 1. Tremendo capítulo, hermano y hermana, que te invito para que puedas meditar en él y podamos entender cuánto amor hay incomprendido todavía por nosotros. Y en ese momento, hermano y hermana, que él estaba ya levantado entre el cielo y la tierra, nos dice en Marcos capítulo 15, versos 25 al 28, que era la hora tercera. ¿Sabe usted, hermano y hermana, a qué hora corresponde la hora tercera? ¿Sabe usted qué hora era cuando la majestad del cielo estaba allí levantado entre el cielo y la tierra? La hora tercera bíblica representa que son las 9 de la mañana nuestras. Representa que el día comienza a las 6. Primera hora a las 7, segunda a las 8, tercera a las 9. Por lo tanto, a las 9 de la mañana, a la hora tercera, cuando fue crucificado, es cuando todo sucedió en aquel Gólgota, en aquel lugar de la ejecución, hermano y hermana. Y fue puesto entre medio de dos malhechores, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y también hallamos en Mateo capítulo 27, versos 39 al 43. Y podemos leer lo siguiente, hermano y hermana. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Elohim y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende del madero. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarnecidos, se decían unos a otros con los escribas: ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Mesías, el Rey de Israel, descienda ahora del madero para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Yo debo meditar en esto, hermano y hermana que me escuchas. El Rey del universo fue tentado hasta el mismo momento en que él entregó su espíritu para poder redimirnos de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros. ¿Entendemos? Lo que él estaba escuchando era una tentación tan sutil que estaban poniendo en duda lo que él había dicho que era el Hijo de Elohim. Por eso dice: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Elohim y desciende del madero. ¿Qué hubiera sucedido, hermano y hermana, si él hubiera descendido del madero? ¿Qué hubiera sucedido? El plan de la redención habría sido un fracaso. Y esta tierra habría quedado para siempre bajo el poder de Satanás. Los sacerdotes no sabían lo que estaban diciendo, ni el pueblo menos todavía. Pero eran voces que había estado usando Satanás precisamente para tentar a la majestad del cielo, para que no cumpliera definitivamente con el plan de la redención del pecador.
Y eso es lo que debemos meditar, hermano y hermana. La vida de Yeshua no fue nada fácil, ni en su niñez, ni mucho menos cuando fue levantado entre el cielo y la tierra por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados, hermano y hermana. Allí fue tentado hasta el último momento, sufriendo como él estaba sufriendo, siendo totalmente inocente. Escuchar, si eres el Hijo de Elohim, desciende del madero para que creamos en ti. ¿No fue esa una tentación? Sufriendo como él estaba sufriendo. Sí, hermano y hermana, fue una gran tentación. Y hasta que él no expiró, hasta que él no entregó su vida por culpa de nuestros pecados, fue tentado, hermano y hermana. Fue tentado, pero por amor a ti, por amor a mí, dice, no, yo quiero que Lili sea salva, yo quiero que Alejandro sea salva, yo quiero que Marilén sea salva, yo quiero que Cristian sea salva, yo sé que Carlos sea salvo, y quiero que Ernesto también sea salvo. Y murió por nosotros, hermano y hermana, murió por nosotros. Con ese amor tan incomprendido, debiéramos meditar en las últimas escenas cuando él estaba levantado entre el cielo y la tierra. Y mientras él estaba escuchando todo aquello que decían contra él, de un ser sin pecado, salieron las palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremendo amor, hermano y hermana! Sabiendo todo lo que iba a sufrir, entregó su vida y encima pidiendo perdón, porque no sabían aquellas personas que lo estaban ejecutando, no sabían lo que estaban haciendo. ¡Qué amor tan incomprendido, hermano y hermana! Y aún los sacerdotes, los príncipes, los miembros del Sanedrín, escuchando todo eso, no fueron influenciados para nada, porque habían cometido ya el pecado imperdonable. Habían rechazado el llamado a la invitación a un arrepentimiento para tener una nueva vida y aceptar al Mesías prometido de acuerdo a las Escrituras. El tiempo de gracia para ellos ya había pasado, hermano y hermana, y por lo tanto eran insensibles a lo que otros estaban viendo y escuchando. A partir de la hora sexta, si la hora tercera era las 9 de la mañana, a partir de la hora sexta, vino tinieblas sobre la tierra. Y entre tantas burlas, entre tanto desprecio, hallamos en Lucas capítulo 23 algo muy importante que alegró el corazón del Rey del universo. Lucas 23, versos 39 al 43, llegaron a los oídos de la majestad del cielo unas palabras que él captó rápidamente, a pesar de la situación caótica en que él estaba viviendo, escuchando los insultos, escuchando todo lo que hablaban contra él, escuchó unas palabras de un malhechor que Lucas escribe en sus Buenas Nuevas. Lucas 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún
¿temes tú a Elohim? Estando en la misma condenación, sigue diciendo el malhechor arrepentido, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este que tú tanto le injurias, mas este que tú tanto le estás criticando, mas este ningún mal hizo. Y dirigiéndose a Yeshua le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, mi querido hermano y hermana que me escuchan, estas palabras de ese malhechor arrepentido llegaron a lo más profundo del corazón del ser inmaculado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu segunda venida a buscar a tu pueblo. Acuérdate de mí porque yo me he arrepentido, le está diciendo el malhechor arrepentido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué respondió Yeshua? De cierto te digo hoy que me reconoces como tu Redentor, hoy que me dices, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hoy que tú te diriges a mí, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Esa es la traducción correcta, hermano y hermana. La conjunción que no debiera existir. De cierto te digo hoy que estoy conversando contigo, Yeshua le dice al malhechor arrepentido, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y cerca de la hora novena, ¿sabe usted cuál era la hora novena? ¿Sabe cuál era la hora novena, hermanos? ¿Qué se celebraba a la hora novena? ¿Qué se celebraba? El sacrificio vespertino, las 3 de la tarde. Habían 2 sacrificios diarios, el matutino a las 3 horas, es decir, a las 9 de la mañana, y el vespertino a la hora novena, a la hora tercera de la tarde nuestra. Y en esa hora tercera nuestra, en la hora novena del pueblo hebreo, algo sucedió muy importante, hermano y hermana. Leemos Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde nuestras, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Yo debo meditar en esto, hermano y hermana. La majestad del cielo fue un ser sin pecado, pero estaba cargando con todos los pecados desde Adán hasta el último pecador arrepentido allá en el madero. La carga del pecado caía sobre él, y era tan grande esa carga de pecado que él se sentía separado del Padre, porque el pecado causa separación con el Padre. De ahí que necesitamos un abogado, necesitamos un mediador, necesitamos un intercesor, necesitamos aquel Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Era tanta la carga del pecado que pesaba sobre el inmaculado Hijo de Elohim, que él se sintió separado totalmente de su Padre y clama, Elí, Elí, lama sabactani.
Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas solo? Porque el pecado causa separación con nuestro Elohim, con nuestro Padre Celestial, mi querido hermano y hermana. Verso 47 de Mateo 27. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ni siquiera los dirigentes entendían el mensaje divino. Su mente ya no estaba para nada predispuesta a nada. Ya habían rechazado al Espíritu, habían cometido el pecado imperdonable, y ellos ya no entendían nada, hermano. Ellos habían entendido perfectamente las palabras de Yeshua. Elí, Elí, lama sabactani. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros le decían medio en burla, deja, veamos si viene Elías a librarle. Verso 50. Mas Yeshua, habiendo otra vez hablando, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, quiso decir, el plan de la redención ya está efectuada. El pecador arrepentido, si acepta este sacrificio que yo hago por él, puede ser salvo. Acéptalo, Padre, en mi lugar, está diciendo él, acéptalo, Padre, en mi lugar, para que mi justicia perfecta cubra al pecador arrepentido que después de conocerme a mí, me ha amado y guarda tus mandamientos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y debiéramos escuchar y entender esto, hermano y hermana, en un día tan solemne como hoy. Lamentablemente, las santas cenas que el mundo cristiano, judío, mesiánico celebra, repito, con dolor en mi corazón, lamentablemente están muy lejos de la realidad de lo que estamos viviendo. Es solo una apariencia externa, es todo ficticio, es toda una hipocresía lo que se hace, porque la verdadera Pascua nace en el corazón y se manifiesta de dentro hacia afuera con una persona totalmente transformada. Y mientras allí sucedían todo aquello que sucedió, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, el plan de la redención ha sido realizada, Satanás ya no tiene poder sobre esta tierra. Algo también grande sucedió y que a muchos llegó al pensamiento de que se había dado muerte erróneamente al Redentor del mundo. Se abrieron, dice en primer lugar, verso 51 de Mateo 27, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Un gran terremoto tuvo lugar cuando la majestad del cielo entregó su vida por nosotros. En ese gran terremoto las rocas se sacudieron, los sepulcros se abrieron, pero cuando Él resucita, como primicias de aquellos que durmieron,
Posteriormente resucitan también aquellos sepulcros que fueron abiertos. Y nuestro Padre Celestial usó a esas personas para ir a Jerusalén a decirle por testimonio propio lo que había sucedido en un día como hoy. Y mientras la gente estaba aturdida, porque no era normal y nunca había sucedido esto con la muerte de alguien en el madero, se oyó también una voz que repercutió por todo el monte, una voz que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Elohim. Mateo 27, verso 54. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Un sacerdote? ¿Un miembro del Sanedrín? ¿Un israelita? No, hermano y hermana. Lo dijo una persona que era despreciada por el pueblo de Israel. Lo dijo un centurión. Lo dijo aparentemente un pagano, porque así consideraban los israelitas a quien no era un israelita. Un pagano, alejado de la gracia de Elohim, reconoció en aquel que había sido ejecutado en el madero como al Hijo de Elohim. Las piedras claman, hermano y hermana. Si nosotros callamos, las piedras clamarán, dice la Escritura. El pueblo calló, el pueblo no dijo nada, las piedras clamaron y las piedras reconocieron que aquel que acababa de morir era verdaderamente lo que decía que era, el Hijo de Elohim. ¿Entendemos, hermano y hermana? Entonces, entendiendo todo esto que sucedió en Jerusalén, entendiendo todo esto que estaba sucediendo en un día como hoy, en unas horas como hoy, si estuviéramos en Jerusalén en unas horas como hoy, la majestad del cielo estaba siendo injuriado, estaba siendo tentado, estaban invitándole a que descendiera del madero para creerle en él. Y debiéramos meditar en todo ello, hermano y hermana. Así como dedicamos tiempo en la televisión. Bueno, les comento que nosotros no tenemos televisión en casa. Yo hace más de 20 años que no tengo televisión en casa. No me hace falta, hermano y hermana, no me hace falta. Mi tiempo está totalmente ocupado en las cosas eternas y en mi salud física y espiritual para compartir con los demás. Pero sé que hay muchos toman televisión, tienen televisión y pasan tiempo contemplando programas de televisión. Películas, novelas, programas, fútbol, X, lo que sea. Del mismo tiempo que hay tiempo, con perdón de la palabra, para perderlo de esa manera, debiéramos meditar, hermano y hermana, en las últimas escenas de la vida de nuestro Redentor. Debiéramos meditar en Él, levantado entre el cielo y la tierra, y pronunciar las palabras: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No vivamos un evangelio teórico, hermano y hermana. Un evangelio teórico no nos va a servir para nada, porque seremos hipócritas, seremos laodicenses, aparentaremos ser lo que no somos. Y eso es la tibieza clásica de esta última generación, de acuerdo al mensaje a la Odisea que hallamos en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. No seamos tibios, hermano y hermana, seamos fríos o seamos calientes. Si somos fríos, necesitaremos de calor. Si somos calientes, sabemos que tenemos que desprendernos de alguna cosa para no seguir teniendo tanta calor. Pero el tibio le produce náuseas. La hipocresía le produce náuseas a la majestad del cielo. El laodicense le produce náuseas.
Y el laudicense presume de ser laudicense y no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como hallamos en ese mensaje a Laodicense en el capítulo 3, verso 16. Debemos comenzar a vivir, si no lo estamos viviendo, un evangelio práctico. Para poder discernir, hermano y hermana, que un día como hoy, la majestad del cielo entregó su vida por cada uno de nosotros. Y cuando realmente comprendemos que en un día como hoy, sí hermano, en un día como hoy, en un 14 de Aviv, del primer mes bíblico, en un día como hoy, 14 de Aviv, la majestad del cielo entregó su vida por nosotros. Y tenía que morir en el mismo día, de acuerdo al ritual simbólico, en un día de Pesach, en un día de Pascua. Y cuando realmente analizamos la importancia de este 14 días del primer mes, podemos llegar a pensar que Adán y Eva pecaron también en el día 14 del primer mes. Porque allí tuvieron que dar muerte a un cordero totalmente inocente. Pero ahí ya no discuto, hermano y hermana, es un pensamiento que transmito, nada más. Porque la Biblia no menciona para nada en qué día tuvo lugar ese sacrificio. Pero ellos celebraron la primera Pascua. El primer derramamiento de sangre tuvo lugar en el mismo Edén, tan pronto como nuestros primeros padres reconocieron que habían pecado. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 15, verso 10, leemos lo siguiente: pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Yo debo de entender la palabra gracia correctamente, mis amados hermanos y hermanas. La palabra gracia es un don inmerecido. Estábamos sentenciados a muerte por causa de nuestros pecados. Al aceptar al Redentor del mundo como nuestro Creador y Redentor, como nuestro Salvador personal, al aceptarlo por fe y permitir que Él entre a formar parte de nuestra vida, Él transforma nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa, heredada y cultivada por tantos años de pecado, nos transforma, nos hace una nueva criatura, y la sentencia que antes caía sobre nosotros por causa del pecado, ahora se convierte en una gracia, un don inmerecido, para que a través de Yeshua podamos obtener la vida eterna. Y Saúl nos dice, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. ¿Y qué era Saúl? ¿Qué era Saúl? ¿Cómo vivía Saúl? ¿Vivía un evangelio teórico o vivía un evangelio práctico? Saúl no era hipócrita, hermano y hermana. Saúl no era laodicense. Saúl no decía, Dios es amor, no te preocupes. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios te ama. Somos pecadores. Vamos a seguir siendo pecadores hasta que muramos. Saúl no decía eso, hermano y hermana. Ni nadie en la Escritura menciona tales frases. Pero eso es lamentablemente lo que se está escuchando hoy en las iglesias, en las congregaciones mesiánicas inclusive. Por eso no hay cambios, por eso no hay reformas, por eso no hay arrepentimiento, por eso no hay abandono del pecado ni del mundo y todo sigue igual.
Y cuando termine el tiempo de gracia, lamentablemente perdidos, pero será demasiado tarde para pedir perdón, porque la majestad del cielo habrá dejado de interceder por el pecador arrepentido. Y Saúl, Pablo, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Y su gracia, su don inmerecido, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo está diciendo, me he dedicado a la obra de salvar a las almas más que todos ellos. Y eso es lo que produce la verdadera conversión, hermano y hermana. Esa gratitud o esa buena disposición para poder ofrecer a otros el plan de la salvación como lo hacía Pablo. He trabajado más que todos. ¿Es eso una realidad en tu vida? ¿Es eso una realidad en mi vida? Mi querido hermano y hermana, no es nada. No quiero que lo tomes a mal, pero desde el mismo momento que yo sentí el llamado, a primeros de julio del año 1985, apenas unos meses de haber sido sumergido, estaba dando ya por radio en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, los domingos por la mañana, no sé si era de 8 a 9 o de 8:30 a 9, por ahí, a primera hora, ya estaba dando o estaba haciendo mis pinitos en la radio, compartiendo el plan de la salvación. En España no lo pude hacer porque era imposible. Yo creo que por eso me sacó como Abraham de Ur de los Caldeos y me trajo a este país, Argentina. Y tan pronto como llegué aquí, en LO5, Radio Neuquén, comencé también los programas, posteriormente en FM Record, teniendo 2 programas a la vez, posteriormente en la ciudad de Pompeya, en Buenos Aires, martes y jueves cada semana, así en diferentes emisoras radiales. Y cuando estuvimos en Perú, por la gracia de nuestro Padre Celestial, 4 años, hermano, casi 4 años, teniendo programas diarios en televisión y algunas veces también por radio. Agotador, pero de bendición, hermano y hermana. Fue tanto el agotamiento físico mío que creo que fue la causa de contraer una infección pulmonar que estuvo a punto de terminar con mi vida porque me quedé sin defensas. ¿Entienden? Y nosotros tenemos como experiencia la vida de Pablo. Debemos vivir para trabajar, para salvar almas. Debemos tener nuestra mente predispuesta a cumplir con esa gran comisión. Y para ello hace falta ayudas, hermano y hermana, porque solo no se puede hacer. Hace falta ayuda humana y hace falta ayuda en todos los sentidos. Y Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Elohim conmigo. La gracia de Él con Pablo. La gracia de Él contigo. La gracia de Yeshua conmigo. Para que podamos hacer la obra que nos ha encomendado, para poder dar a otros el mensaje de salvación en este tiempo del fin. Y el mismo Pablo nos dice en su carta a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, con Yeshua estoy juntamente ejecutado. Pablo murió, hermano y hermana, literalmente Pablo murió. Murió al pecado, murió a los deseos carnales que pudiera tener, murió a su orgullo. Él era miembro del Sanedrín,
era joven, era talentoso, tenía fama, tenía popularidad, lo tenía todo, pero lo perdió todo por amor a quien dio su vida por él. Y él dice, con Yeshua estoy juntamente ejecutado. Ya no vivo yo, dijo él, mas vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Yeshua, que murió y dio su vida por mí. Y ese es el fruto o el resultado de un evangelio práctico, hermano y hermana, un evangelio que vivía Saúl. Y por eso Saúl podía dar testimonio de lo que había vivido, porque lo había vivido en su propia carne, hermano y hermana. Él tuvo una experiencia camino a Damasco con la majestad del cielo. Iba a Damasco con una orden del Sanedrín y de los sumos sacerdotes de terminar con la secta de los nazarenos. Y cuando llegaba a Damasco, una luz le tumbó al suelo, quedó sin vista y pregunta, ¿quién eres, maestro? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y le habló en hebreo, como dice Hechos capítulo 26. Saúl tuvo un encuentro con él. ¿Por qué? Porque él era sincero, hermano y hermana. Lo que Saúl estaba haciendo, persiguiendo a la secta de los nazarenos, era de un corazón sincero. Era íntegro en lo que él creía. Y esa misma integridad equivocada, errada, la usó la majestad del cielo para hacer de él, de perseguidor a perseguido. Pero él no va a usar a las personas tibias para nada, hermano y hermana. Porque el evangelio práctico no lo pueden predicar personas tibias. Porque son hipócritas, son laudicenses. Necesitamos integridad de corazón, integridad de pensamiento, integridad de acción para ser usados por él. Tenemos que ser como Pablo, hermano y hermana. Tenemos que ser como Pablo. Y vivir como Pablo, para poder recibir la corona de la inmortalidad que él también va a recibir. Con Yeshua estoy juntamente ejecutado, y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, mi querido hermano y hermana que me escucha, cuando hablo del Evangelio, soy una persona totalmente transformada. Soy una persona tímida, apenas hablo con la gente, y hablo lo justo. Pero cuando me toca predicar un tema, de dentro sale ese poder que solo el verdadero Espíritu nos puede dar para presentar mensajes que llevan la credencial divina. Y en el mismo libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo no se gozaba para nada o se daba la gloria para él, no para nada. Todo era para aquel que había dado su vida por él. Ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él daba la gloria siempre al Hijo de Elohim que había muerto por él. Y en esa misma carta a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 6, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero de nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías, porque en el mundo me es crucificado, porque en el mundo me es ejecutado a mí y yo al mundo. Más claro, como decimos en España, agua, hermano y hermana. Saúl, Pablo, había muerto a su ego, había muerto a su yo, había muerto a su orgullo y había muerto al mundo.
¿escuchaste bien? Había muerto al mundo. Y hoy, lamentablemente, el mundo está influenciándonos tanto, con tantos canales de televisión, que la gente tiene tiempo para todo y tiene todo lo que quiere ver en cualquier canal, uno o el otro, pero la gente tiene de todo. Y la gente gasta dinero, dando rienda suelta a sus instintos, gasta dinero dándolo a Satanás, cuando la gente está muriendo por falta de escuchar la verdad para este tiempo del fin. Tito, capítulo 2, vamos terminando ya, hermano. Tito, capítulo 2, versos del 11 al 15. Es el mismo Saulo, el mismo Saúl, el mismo Pablo, quien escribe también esta carta a Tito. Capítulo 2, versos del 11 al 15. Pero la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, el don de Elohim por medio de su Hijo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando al pecado, renunciando a los deseos del mundo, renunciando a los placeres que el mundo nos ofrece, vivamos en este siglo, vivamos hoy sobria, justa y piadosamente, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación del gran Elohim y de nuestro Salvador, Yahshua, el Mesías, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar significa limpiar. Él quiere limpiar del fondo de nuestro ser toda la iniquidad que todavía podamos tener. Él quiere quitar de nuestro interior toda aquella mundanalidad que todavía sintamos deseo de acariciar. Él quiere que muramos al viejo hombre, que muramos a la vieja mujer para ser una nueva criatura. Y el verso 15 de Tito capítulo 2 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oh, mi querido hermano y hermano, qué maestro tenía Tito. Qué maestro tuvo Timoteo. Qué maestro tenemos también nosotros. Aunque tenemos a un maestro mucho mejor. Aquel maestro que los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno habló como este hombre. ¿Lo recuerdan? A él tenemos que acudir. A él tenemos que pedirle sabiduría. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Jeremías capítulo 33, verso 3. Y en Isaías dice, a los pobres y humildes que tiemblan ante mi palabra. Su palabra es la que tiene poder, hermana y hermana. Su palabra, no la palabra de un hombre, no la palabra de un pastor, no la palabra de un teólogo, no la palabra de un rabino, de un moreno, no. Su palabra, la palabra que hallamos aquí, siguiendo el método de estudio que dijimos ayer de Isaías 28, verso 10, su palabra tiene poder, hermano y hermana. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de las buenas nuevas, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder. Poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío y al griego. A todo aquel que cree, el Evangelio es poder. ¿Creemos en ese Evangelio?
Vamos a permitir que seamos transformados si es que no lo hemos sido todavía, hermanos y hermanas. Y concluyendo la meditación de hoy, y concluyendo los 3 días que me pidió el hermano Cristian para estar con ustedes en directo, les recuerdo que mañana, a partir de esta puesta de sol, comienzan los 7 días de los panes sin levadura. Panes sin levadura significa vivir una vida sin pecado, porque la levadura es sinónimo de pecado. La Pascua se celebró anoche y comimos pan sin levadura. Ahora debemos proseguir comiendo 7 días panes sin levadura. A mí me encanta el pan sin levadura, hermano y hermana, me encanta. Si por mí fuera, comería todos los días panes sin levadura. Es más saludable en todos los sentidos, más saludable físicamente en todos los sentidos, y nos recuerda también que la levadura es sinónimo de pecado. Por lo tanto, a partir de esta noche comienzan los 7 días de los panes sin levadura. El primer día, es decir, mañana, y el último día, 7º día, son considerados como santas convocaciones, como día de reposo, como sábados ceremoniales. Así que mañana tenemos también un día de reposo ceremonial. Y durante esos 7 días, Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, verso 4, nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 16, verso 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros, no tendrás levadura en tu casa por 7 días. Ni levadura, ni nada que contenga levadura. Ni pan con levadura, ni macitas que contengan levadura, ni nada que sepas que contenga levadura debe haber en tu casa para poder ser obedientes a lo que hallamos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la levadura es sinónimo de pecado, hermano y hermana. La levadura es sinónimo de pecado y debemos vivir, si hemos entendido bien el correcto significado de la Pascua, debemos hacer todo lo posible para que podamos vivir, como dice Juan en su primera carta, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si en esa condición de santidad, en esa condición de obediencia, cometemos un error, cometemos un desliz, cometemos un pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque si pecamos voluntariamente, como estuvimos mencionando, no sé si fue anoche o antes de anoche, Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, nos dice, ya no queda más perdón de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entendemos. Vivamos sobriamente, como dice Pablo, hermano y hermana. Si entendemos que Pascua significa liberación del pecado, liberación de las costumbres que antes teníamos, liberación de las tradiciones que habíamos adquirido por tantos años de estando en el mundo. Si Pascua significa liberación del mundo y del pecado en definitiva, una pregunta, y concluyo, de meditación este tema. ¿Qué nos está impidiendo ser libres? ¿Qué nos está impidiendo ser libres? Porque la Pascua significa liberación del pecado y de la muerte.
Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta reflexión. Dejo todo en tus manos, para que todos tus hijos que han estado escuchando este tema y vayan a estar también escuchándolo posteriormente cuando se suba a internet, sea realmente de bendición conforme a tu voluntad y permitamos ser transformados a la imagen de tu Hijo para poder estar contigo y con Él por toda la eternidad. Que un día como hoy recordemos lo que tu Hijo amado tuvo que sufrir y tú también al ver a tu Hijo en la forma en que estaba para podernos dar la victoria. Que meditemos en ello, que contemplemos su vida y permitamos ser transformados conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por estar entre nosotros, por haberme invitado, hermano Cristian, a estar compartiendo estos mensajes por Telegram. Deseo desde lo más profundo de mi ser que tengan un bendecido día de Pesaj, que tengan un bendecido día de Pascua, que podamos meditar realmente en lo que se celebró un día como hoy y que podamos prepararnos para poder estar entre los redimidos. Es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes. Hasta otro momento, que nuestro Padre Celestial les bendiga, es mi deseo y oración. Hasta entonces.